Esta es la historia de un juez. Un hombre que juró proteger la ley, que se sentó durante 28 años en un tribunal a decidir el destino de otros, y que durante 14 de esos años fue el mayor criminal de toda la región. Esta es la historia de Robert Maddox. Para entender quién era Maddox, hay que empezar por la imagen que él mismo construyó durante décadas. Un hombre de 62 años, cabello canoso perfectamente peinado, trajes elegantes, una Biblia de cuero siempre en la mano, una cruz de oro colgando del cuello. Se presentaba como cristiano conservador, esposo fiel durante 35 años, padre de 3 hijos, miembro activo de la Iglesia Bautista, donde donaba generosas cantidades de dinero. En 1996, el gobernador del estado lo nombró juez de distrito en causas penales. Era su orgullo máximo. Maddox se ganó una reputación de juez implacable contra el narcotráfico. Tenía un 94% de sentencias condenatorias. Los medios lo llamaban el martillo de los carteles. La Asociación de Jueces le otorgó un premio por su lucha contra las sustancias ilegales. Los políticos lo invitaban a cenas, lo usaban como ejemplo de mano dura, lo aplaudían en público. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de la toga, la Biblia y los discursos sobre moral, Robert Maddox dirigía una de las redes de distribución de fentanilo más grandes que se haya descubierto en este país. Se llamaban Los Fantasmas. Y durante 14 años, desde 2010 hasta 2024, Maddox fue su líder. La historia comenzó de manera sencilla. En 2010, un abogado defensor que frecuentaba su tribunal le hizo una propuesta. Si liberaba a cierto acusado, recibiría $10,000. Maddox aceptó. Fue el primer paso. Y como sucede con toda caída, ese primer paso hizo que los siguientes fueran más fáciles. Para 2012, el líder original del cartel fue arrestado por otro juez. Maddox vio una oportunidad y la tomó. No solo liberaba a los distribuidores, ahora los controlaba. Se convirtió en el jefe, un juez de distrito dirigiendo un cartel desde su propia sala de tribunal. El esquema era siniestro en su simpleza. Cuando alguno de sus distribuidores era arrestado, el caso llegaba a su tribunal. Maddox lo liberaba con una fianza mínima o le imponía una pena ridícula. A cambio, recibía pagos en efectivo y producto que luego revendía a través de su red. Y cuando un distribuidor rival aparecía en su jurisdicción, Maddox hacía lo contrario. Fabricaba evidencia, manipulaba testimonios y dictaba las sentencias más duras que la ley permitía. Eliminaba a la competencia usando la misma ley que había jurado proteger. Pero lo peor, lo verdaderamente imperdonable, fueron las personas inocentes. 156 personas que nunca habían cometido un delito terminaron en prisión porque Maddox necesitaba limpiar territorios para su operación. Necesitaba que ciertos barrios quedaran disponibles para sus distribuidores. Y si alguien estorbaba, lo acusaba de algo que jamás hizo. En 14 años, 4.200 kilogramos de fentanilo pasaron por su red. Suficiente para preparar más de 2.000 millones de dosis. 890 personas fallecieron por sobredosis directamente vinculadas a esa sustancia. 12 testigos fueron eliminados por orden suya. 8 oficiales de policía estaban en su nómina. 3 fiscales cooperaban con él. 14 abogados formaban parte del esquema. Y todo ese tiempo, Maddox acumuló $78 millones en cuentas en el extranjero, propiedades valoradas en 12 millones y metales preciosos por 6 millones más. La investigación que lo derrumbó comenzó casi por accidente. En 2021, el FBI inició una operación de rutina contra un cartel en la región. La agente especial Sarah Chen lideraba el equipo.
Mientras analizaban los casos judiciales, notaron algo extraño. Ciertos distribuidores siempre recibían sentencias mínimas, y todos pasaban por el mismo juez. Todos pasaban por Maddox. Chen consiguió una orden para intervenir sus comunicaciones. Durante 3 años, acumularon 340 horas de grabaciones. En esas cintas, Maddox coordinaba envíos, asignaba territorios, discutía precios y resolvía problemas. Hablaba con la misma frialdad con la que dictaba sentencias en su tribunal. Pero fue una grabación en particular la que selló su destino. El 14 de febrero de 2023, Maddox habló con uno de sus contactos sobre un hombre llamado Carlos Mendoza, un distribuidor que había decidido colaborar con el FBI. En la grabación, Maddox dijo que Mendoza era un problema y que había que encargarse de él, de forma limpia. Al día siguiente, Carlos Mendoza fue encontrado sin vida. Tenía 28 años. El día del juicio fue algo que nadie en esa ciudad había visto jamás. Un juez sentado en el banquillo de los acusados. Y no cualquier juez, el juez más respetado del distrito. El supuesto campeón de la lucha contra las sustancias ilícitas. Maddox apareció en la sala vestido con su toga negra de juez. Debajo llevaba un traje oscuro que costaba miles de dólares. En una mano, la Biblia de cuero con letras doradas. En la otra, un rosario. La cruz de oro en su cuello brillaba bajo las luces del tribunal. En su solapa, un pin con la bandera estadounidense. Era una actuación perfecta. Un disfraz diseñado para proyectar autoridad, fe y patriotismo. La jueza que presidía el caso era la honorable jueza Carpio. Maddox la miró desde el banquillo y la saludó con una sonrisa condescendiente. La llamó jueza Carpio, como si estuvieran en una reunión de colegas. Dijo, con toda la arrogancia del mundo: he servido a la ley durante 28 años. El gobernador me nombró personalmente. Esto no es justicia, es persecución política. Carpio no respondió. Lo dejó hablar. Y Maddox habló mucho. Dijo que ambos vestían toga y que ella debería entender lo que significaba esa responsabilidad. Dijo que el sistema judicial debía proteger a los suyos, porque si no, todos estarían en peligro. Dijo que tenía conexiones en el Tribunal Supremo del Estado y que el caso no sobreviviría a una apelación. Dijo que ella estaba destruyendo su propia carrera. Y luego, con la Biblia abierta en sus manos, citó un versículo sobre el perdón. Miró a Carpio y le preguntó: ¿quién es usted para juzgar a un juez? Carpio lo miró con una calma que cortaba como hielo y dijo: cierre ese libro. Ahora. Entonces empezaron los testimonios, y fue ahí donde la verdadera dimensión del horror de Maddox se hizo visible para todos. La primera en subir al estrado fue Susan Johnson. Tenía 47 años. Entró sosteniendo un retrato enorme de su hija Emily, vestida con su traje de graduación, sonriendo. Emily tenía 19 años cuando falleció. Susan contó que su hija era estudiante de segundo año de biología, que soñaba con ser doctora, que nunca había consumido ninguna sustancia, que el 12 de marzo de 2023, un sábado por la noche, Emily fue a una fiesta en la residencia universitaria. Alguien le ofreció una pastilla, le dijo que era un simple analgésico que la ayudaría a relajarse. Emily la tomó, una sola. A las 2:34 de la madrugada, Susan recibió una llamada. Su hija estaba en el hospital. Cuando llegó, ya era tarde. El médico le explicó que la dosis contenida en esa única pastilla era 100 veces más potente que lo habitual. Una sola pastilla. Sustancia que provenía de la red de Maddox. Susan miró directamente a Maddox y le dijo: usted era juez. Se suponía que debía protegernos. En lugar de eso, le vendió la muerte a mi hija. Maddox desvió la mirada.
Su rostro no mostró ninguna emoción. Abrió la Biblia y empezó a pasar páginas. La jueza Carpio apretó el martillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Después subió David Miller. Tenía 42 años, pero parecía de 60. Estaba extremadamente delgado, con el cabello completamente canoso, algo que no tenía antes de entrar a prisión. Tenía marcas visibles en el rostro. David contó que en 2018 era mecánico. Tenía esposa, 2 hijos, una casa, una vida normal. El 23 de junio lo detuvo la policía en la carretera. Dijeron que era una revisión de rutina. Revisaron su vehículo y supuestamente encontraron un paquete con 2 kilogramos de sustancia en el maletero. David ni siquiera sabía qué era esa sustancia. Lo arrestaron. El caso cayó en el tribunal de Maddox. No escuchó a la defensa. No revisó las pruebas. Dictó sentencia en cuestión de minutos. 25 años. Mientras leía la sentencia, Maddox dijo: «Los traficantes son una plaga para la sociedad». David pasó 6 años encerrado. Su esposa se divorció. Sus hijos crecieron sin él. Perdió la casa, el trabajo, todo lo que tenía. En prisión, otros reclusos pensaban que era un traficante real y lo agredieron en múltiples ocasiones. Le rompieron 3 costillas. Le arrancaron un diente. En 2024, el FBI descubrió que la policía había colocado la evidencia. David fue liberado, pero tenía 42 años y una vida destruida. David miró a Maddox y dijo, con la voz quebrada: «Él sabía. Él dio la orden de encerrarme. Yo era simplemente un obstáculo en el territorio donde operaban sus distribuidores». Maddox bostezó y abrió la Biblia. La jueza Carpio le dijo con voz firme: «Cierre ese libro, ahora mismo». También testificó Marcus Jones, un profesor de 38 años, que fue acusado falsamente en 2016 de vender sustancias a estudiantes. La acusación fue completamente fabricada. Un distribuidor rival de Maddox operaba cerca de la escuela y necesitaban un culpable para desviar la atención. Maddox le dio 20 años. Marcus pasó 8 en prisión. Perdió su licencia de enseñanza, su reputación, su familia. Y Sarah Thompson, una enfermera de 29 años, acusada en 2019 de robar medicamentos del hospital donde trabajaba. Testimonios falsos de policías corruptos al servicio de Maddox. 15 años de sentencia. Pasó 5 encerrada hasta que la verdad salió a la luz. Cuando fue liberada, no pudo volver a ejercer su profesión. Vivía con sus padres, intentando reconstruir lo poco que le quedaba. 156 historias como estas. 156 personas inocentes que perdieron años de su vida, sus familias, sus carreras, su salud mental. Todo porque un juez necesitaba proteger su negocio. Entonces subió al estrado la agente especial Sarah Chen. Con 3 años de investigación a sus espaldas, presentó el caso de forma metódica. Explicó cómo descubrieron el patrón, cómo obtuvieron las grabaciones, cómo cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Mostró un diagrama enorme. Maddox en el centro, con líneas que lo conectaban a 23 distribuidores, 8 policías, 3 fiscales y 14 abogados. Dijo: «Esto no es corrupción. Esto es crimen organizado disfrazado con una toga de juez». Y entonces reprodujo la grabación. La sala entera escuchó la voz de Maddox, calmada, fría, dando la orden de encargarse de Carlos Mendoza. Escucharon cómo pedía que le enviaran 50 kilogramos para el viernes, porque los vendería rápido. El silencio en la sala era absoluto. Los miembros del jurado palidecieron. Maddox, por primera vez, perdió la compostura. Agarró la Biblia con más fuerza, como si fuera un escudo que pudiera protegerlo de sus propias palabras. Pero lo que vino después fue aún más devastador.
La fiscalía presentó un video. Imágenes de 67 funerales, de los 890 que dejó la red de Maddox. Padres llorando sobre ataúdes. Adolescentes. Veteranos de guerra. Personas jóvenes que apenas empezaban a vivir. Y sobre esas imágenes, la voz grabada de Maddox diciendo que los adictos eran basura, que mientras más desaparecieran, más limpias estarían las calles. Luego mostraron imágenes de las prisiones, las celdas donde estuvieron encerrados los inocentes. David Miller agredido, Marcus Jones llorando, Sarah Thompson en el peor momento de su vida. Y la voz de Maddox diciendo que los encerraran al máximo, que no le importaba si eran culpables o no, que necesitaba limpiar el área. La imagen final fue la más poderosa. 890 fotografías. Rostros de cada persona que falleció por sobredosis vinculada a su red. Nombres y edades. El más joven tenía 14 años. El mayor, 67. La sala estaba en completo silencio. Muchos lloraban. El jurado estaba visiblemente afectado. Maddox se había puesto pálido. La Biblia se le cayó de las manos. Las manos le temblaban. La jueza Carpio se puso de pie y lo miró directamente. Dijo: 890 personas. Usted acabó con la vida de todas ellas, usando una toga de juez, citando la Biblia. El equipo de defensa de Maddox, 9 abogados del bufete más caro del estado con honorarios de $8 millones, intentó de todo. Argumentaron que las grabaciones podían haber sido manipuladas, que no había evidencia directa de su participación en los homicidios, que tenía 28 años de servicio impecable, que la presunción de buena fe debía aplicarse a un funcionario judicial. Maddox mismo declaró que toda su carrera la había dedicado a combatir el narcotráfico, que el FBI no había fabricado el caso para desacreditar al sistema judicial, que era una conspiración. Pero las pruebas eran aplastantes. 340 horas de grabaciones, documentos bancarios de 78 millones en cuentas en el extranjero, testimonios de 23 distribuidores que aceptaron colaborar con la fiscalía, videos de vigilancia mostrando entregas de producto directamente a su vehículo. Los registros judiciales que revelaban el patrón. Sus distribuidores siempre quedaban libres. Los rivales siempre recibían las penas máximas. El jurado no tardó en deliberar. La jueza Carpio dictó la sentencia. Pero antes de hacerlo, pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Primero dijo: Robert Maddox, quítese la toga. Ahora. Maddox no se movió. Los guardias se acercaron y se la retiraron. Debajo apareció el traje de miles de dólares. Sin la toga, Maddox parecía más pequeño, más humano, más vulnerable. Carpio dijo: durante 28 años usted vistió esa toga. Las personas acudían a usted buscando justicia. Confiaban su vida a sus decisiones. Y usted convirtió este tribunal en un centro de operaciones para su red criminal. Hizo una pausa y continuó. Usted dice que servía a la ley. Usted era la ley y vendía la muerte. Entonces empezó a nombrar a las víctimas. Dijo el nombre de Emily Johnson. 19 años. Quería ser doctora. Falleció por el fentanilo de su red. Dijo el nombre de Michael Rodríguez. 34 años. Padre de 2 niños. También perdió la vida. Dijo el nombre de Thomas Washington. Veterano. Sirvió a su país. Mismo destino. Hizo una pausa y dijo: 890 personas. Cada nombre era la vida de alguien. El hijo de alguien, el padre de alguien, el amigo de alguien. Usted acabó con ellos por dinero. Y mientras lo hacía, citaba las Escrituras. Tomó la Biblia que estaba sobre la mesa de la defensa y la colocó frente a él. Dijo: las Escrituras dicen, no matarás. Usted acabó con la vida de casi 1000 personas.
Luego habló de los inocentes. Dijo los nombres de David Miller, Marcus Jones, Sarah Thompson. Dijo, 156 personas inocentes, a las que usted les robó años de vida para proteger su imperio. 6 años David Miller estuvo encerrado por algo que usted fabricó. Habló de Carlos Mendoza. Dijo, quería cambiar de vida. Usted ordenó que lo eliminaran desde este tribunal. Vestido con la toga de juez. La voz de Carpio temblaba, pero no de miedo. Temblaba de una indignación profunda, contenida, controlada. Entonces pronunció la sentencia. 17 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Confiscación de todos sus bienes. Los 78 millones. Las propiedades, los vehículos, el oro. Restitución de 150 millones de dólares para las familias de las víctimas. Revocación permanente de todos sus títulos judiciales y su licencia de abogado. Pérdida total de su pensión. Y reclusión en la prisión federal de máxima seguridad, donde pasaría 23 horas al día en aislamiento. Carpio lo miró por última vez y dijo, usted morirá en prisión, en una celda sin ventanas, sin luz natural, y cada noche, en la oscuridad, recuerde sus rostros. 890 personas que ya no están por su culpa. Espero que no lo dejen descansar. Nunca. Maddox se desmoronó por completo. Cayó de rodillas gritando que lo perdonaran, que no había querido que las cosas llegaran tan lejos, que solo era dinero. Los guardias lo levantaron para sacarlo, pero empezó a resistirse. Gritó que tenía contactos en los tribunales superiores, que iba a volver, que todos se arrepentirían. Carpio, sin levantar la voz, con un tono helado, dijo, lo único de lo que se va a arrepentir es de que no exista una pena mayor. Los guardias se lo llevaron. La sala entera se puso de pie y aplaudió. Algo que casi nunca ocurre en un tribunal. Los padres de las víctimas se abrazaban llorando. Susan Johnson sostenía el retrato de Emily y susurraba, «Justicia, mi niña». David Miller cayó de rodillas, llorando de alivio. Por primera vez en 6 años, alguien le había dicho que no fue su culpa. La agente Chen, después de 3 años de investigación, finalmente sonrió. Pero la historia no termina con la sentencia. Maddox fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad, el lugar donde se envía a los criminales más peligrosos del país. 23 horas de aislamiento al día. 1 hora de patio. Sin contacto con otros reclusos. Las 156 personas que habían sido condenadas injustamente fueron liberadas. Cada una recibió una parte de los 150 millones en compensaciones. No era suficiente para devolver los años perdidos, pero era un reconocimiento de que el sistema les había fallado. Los 23 distribuidores que cooperaron con la fiscalía recibieron sentencias que iban desde 15 hasta 40 años. Los 8 policías corruptos fueron condenados a penas de entre 20 años y cadena perpetua. Los 3 fiscales que participaron en el esquema recibieron entre 15 y 25 años. El gobernador que había nombrado a Maddox renunció bajo presión pública. El Estado aprobó una ley que exige revisiones obligatorias de los jueces cada 5 años. La jueza Carpio recibió reconocimiento a nivel nacional. Le ofrecieron un puesto en el Tribunal Supremo del Estado. Lo rechazó. Dijo, «Mi lugar está aquí, en este tribunal, haciendo justicia caso por caso». Las familias de las víctimas crearon una fundación en honor a Emily Johnson. La llamaron La Luz de Emily. Se dedica a combatir la epidemia de opioides, a educar a jóvenes sobre los peligros de las sustancias desconocidas y a apoyar a familias que han perdido a seres queridos. David Miller recuperó su licencia de mecánico. Abrió un taller que llamó Segunda Oportunidad. Emplea a personas que, como él, salieron de prisión y necesitan rehacer su vida.
Marcus Jones está en proceso de recuperar su licencia de enseñanza. Sarah Thompson volvió a estudiar enfermería. Y hay algo que merece ser dicho. Cuando los investigadores revisaron los archivos de Maddox, encontraron algo que revela quién era realmente este hombre. En su escritorio del tribunal, dentro de un cajón cerrado con llave, había una libreta. En esa libreta, Maddox llevaba un registro meticuloso de cada pago que recibía. Fechas, cantidades, nombres. 78 millones de dólares documentados con la misma precisión con la que un contador lleva sus libros. Al lado de algunos nombres había notas. Al lado de Carlos Mendoza escribió: resuelto. Al lado de David Miller escribió: territorio limpio. Para Maddox, las vidas humanas eran entradas en una hoja de cálculo. Números, obstáculos, problemas que resolver. Esta es la historia de Robert Maddox. Un hombre que usó la toga de juez como disfraz, que usó la Biblia como escudo, que usó la ley como arma, que destruyó 890 vidas, encerró a 156 inocentes, ordenó la eliminación de 12 testigos y acumuló una fortuna de 78 millones de dólares. Todo desde un tribunal de justicia. Es la historia de lo que sucede cuando el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando la persona que debería ser la última línea de defensa de la sociedad se convierte en su mayor amenaza. Cuando el guardián se convierte en depredador. Pero también es la historia de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. De que una jueza con integridad puede enfrentar a un monstruo con toga. De que las víctimas pueden ser escuchadas. De que 156 personas inocentes pueden salir de una celda y volver a ver la luz del sol. Y es la historia de una pregunta que queda flotando en el aire. Si Maddox pudo operar durante 14 años sin que nadie lo detectara, ¿cuántos más habrá ahí afuera? Sentados en tribunales, vestidos con togas, sosteniendo Biblias, decidiendo el destino de personas inocentes. Esa es la pregunta que la jueza Carpio nos dejó. Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse.